¿Sabías que la diferencia entre el éxito y el fracaso no es el talento, sino la constancia? Muchos creen que necesitan motivación para avanzar, pero lo cierto es que la motivación es volátil. Lo que realmente cambia tu vida es la disciplina diaria. Hoy descubrirás 20 poderosas lecciones estoicas que te obligarán a ser más constante y a construir una vida con propósito. Todos hemos estado ahí. Comenzamos algo con entusiasmo, pero con el tiempo nos rendimos. Ya sea un proyecto, un hábito o una meta personal, la falta de constancia nos sabotea, pero el estoicismo nos ofrece herramientas para vencer esta batalla interna. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Hoy aprenderás 20 lecciones que los filósofos más sabios de la historia aplicaban para ser implacables en su constancia. Antes de empezar, escribe en los comentarios: la disciplina vence a la motivación si estás listo para ser más constante en tu vida. Empecemos. Lección 1. Domina tus pensamientos. La constancia comienza en la mente. Todo lo que haces nace de un pensamiento, y si tu mente está llena de dudas y excusas, nunca actuarás. Marco Aurelio decía: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si piensas que algo es imposible, jamás lo intentarás con fuerza. Tu diálogo interno define tu destino. Cada vez que te dices no puedo o es demasiado difícil, refuerzas la inacción. Cambia tu narrativa. En lugar de no puedo, di ¿cómo puedo hacerlo posible? Ese simple cambio de mentalidad transforma tu enfoque. Si observas a las personas más constantes, notarás que no dejan espacio para pensamientos debilitantes. Cuando surgen dudas, las sustituyen por afirmaciones positivas y objetivos claros. Tu mente es como un jardín. Si no cultivas pensamientos de fortaleza, crecerán las malas hierbas de la inseguridad. Epicteto nos recuerda que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo lo interpretamos. La vida pondrá obstáculos en tu camino, pero tú decides si los ves como excusas para rendirte o como oportunidades para crecer. Cada pensamiento negativo que permites es un freno a tu constancia. Elimina el autosabotaje, identificando patrones de pensamiento negativos. ¿Tiendes a procrastinar porque crees que no eres lo suficientemente bueno? ¿Evitas los desafíos porque temes fracasar? Sé consciente de esas creencias y reescríbelas. El estoicismo enseña que debemos entrenar la mente con la misma disciplina con la que entrenamos el cuerpo. No puedes controlar tus circunstancias, pero sí tu actitud. Cultiva pensamientos que te empujen a actuar sin depender de la motivación pasajera. Haz de la autodisciplina un hábito. Levántate con una intención clara y repite afirmaciones que refuercen tu determinación. Cuando tu mente esté entrenada para actuar con constancia, poco importarán los obstáculos externos. Recuerda que la constancia no es un don innato, sino una elección. La manera en que piensas influye en cómo te comportas. Si dominas tu mente, dominarás tu vida. ¿Cuáles son los pensamientos que más te han limitado hasta ahora? Lección 2. Actúa a pesar de tus emociones. Esperar a sentirte motivado es un error. La disciplina es hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Séneca decía: mientras perdemos nuestro tiempo dudando y posponiendo, la vida se escapa. Las emociones son efímeras y poco fiables. Un día puedes despertarte con energía y al día siguiente sentirte sin ganas de hacer nada. Si basas tus acciones en tu estado emocional, nunca desarrollarás verdadera constancia. La clave está en actuar sin importar cómo te sientas. Los estoicos creían en el autocontrol absoluto. Para ellos, las emociones no debían dictar sus acciones, sino que debían ser observadas y gestionadas con sabiduría. ¿Sientes pereza? Actúa de todas formas. ¿Sientes miedo? Sigue adelante. La acción es la cura para la indecisión. Cada vez que te obligas a actuar sin depender de la motivación, fortaleces tu disciplina. Es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más fuerte se vuelve. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo se convierte en un reflejo automático. Las emociones negativas intentarán sabotear tu constancia. Puede que te sientas desmotivado, ansioso o incluso frustrado. En esos momentos, recuerda que no necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Solo necesitas dar el siguiente paso. Un truco estoico para superar la procrastinación es visualizar el resultado a largo plazo. Pregúntate: ¿cómo me sentiré si dejo esto para después? Generalmente, posponer solo genera culpa y estrés. En
cambio, actuar te da satisfacción y control sobre tu vida. La constancia se construye con pequeños actos repetidos. No necesitas hacer grandes avances cada día, pero sí comprometerte a hacer algo, por mínimo que sea. La suma de estos esfuerzos diarios es lo que crea el verdadero progreso. Séneca nos recuerda que el tiempo que desperdiciamos en dudas y excusas nunca regresa. Cada momento que dejas pasar sin actuar es una oportunidad perdida. La única manera de avanzar es tomar acción ahora, sin esperar el momento perfecto. Imagina a un soldado estoico en medio de la batalla. No puede permitirse dudar ni esperar a sentirse listo. Debe actuar con determinación, sin importar el miedo o la fatiga. Así es como debes enfrentar tus desafíos diarios. La clave está en desarrollar el hábito de actuar de inmediato. No pienses demasiado, solo hazlo. ¿Has notado cómo las tareas que más postergas son las que más estrés te generan? Supera la inercia inicial y verás cómo la acción se vuelve más fácil con el tiempo. No permitas que tus emociones dicten tu destino. Tú tienes el control. Decide actuar sin importar cómo te sientas y verás cómo tu constancia se fortalece día tras día. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo importante a pesar de no tener ganas? Lección 3. Establece rituales diarios. La constancia no es un acto único, sino el resultado de hábitos bien construidos. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, y la mejor forma de dirigir esos pensamientos es a través de rituales diarios que refuercen la disciplina. Cuando te levantas cada día con un plan definido, reduces la fricción y eliminas la necesidad de tomar decisiones innecesarias. Si cada mañana tienes que decidir si hacer ejercicio o no, probablemente tu mente buscará excusas. En cambio, si estableces que cada día a las 6 de la mañana harás ejercicio sin pensarlo, tu cerebro lo asumirá como algo natural. Los rituales son como anclas que te mantienen firme cuando la motivación flaquea. Los estoicos practicaban la reflexión matutina y nocturna. Al despertar, repasaban sus principios y objetivos, y al finalizar el día, evaluaban sus acciones. Este simple hábito les ayudaba a mantener el rumbo sin desviarse. Pregúntate, ¿qué hábitos podrías implementar para fortalecer tu constancia? Quizás leer 10 páginas de un libro cada día, escribir un diario de gratitud o dedicar 15 minutos diarios a aprender algo nuevo. No necesitas cambios drásticos, solo pequeñas acciones repetidas constantemente. Séneca nos advierte que el tiempo se nos escapa si no lo dirigimos con intención. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Si no controlas tu rutina, la inercia te llevará a la procrastinación y la inconsistencia. Planifica cada día con propósito. Los rituales también ayudan a gestionar la energía mental. Si cada acción requiere una decisión, agotas tu fuerza de voluntad. Por eso, las personas más constantes tienen hábitos bien definidos. Einstein, por ejemplo, vestía siempre de la misma manera para evitar gastar energía en decisiones triviales. Otro beneficio de los rituales es que crean identidad. Cuando repites una acción diariamente, refuerzas tu autopercepción. Si escribes todos los días, te conviertes en escritor. Si entrenas sin fallar, te ves a ti mismo como una persona disciplinada. La constancia no es solo lo que haces, sino lo que eres. El estoicismo enseña que debemos eliminar lo innecesario. Si tu rutina diaria está llena de distracciones, será difícil mantener el enfoque. Evalúa en qué gastas tu tiempo y elimina lo que no aporta valor. La simplicidad es clave para la constancia. Un truco estoico es visualizar tu día la noche anterior. Antes de dormir, repasa mentalmente lo que harás al día siguiente. Esto crea una intención clara y reduce la resistencia al comenzar el día. No dejes que la vida decida por ti. Diseña rituales que te acerquen a tus metas y hazlos inquebrantables. Como decía Epicteto, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Controla tu rutina y controlarás tu destino. ¿Cuál es un hábito que podrías empezar a implementar hoy mismo? Lección 4. Prioriza la acción sobre la perfección.
La perfección es el enemigo de la constancia. Muchas veces postergamos nuestras metas porque queremos que todo sea ideal antes de comenzar. Pero como decía Séneca, mientras dudas, el tiempo sigue pasando. Los estoicos comprendían que la acción es más importante que la planificación. No importa cuánto estudies sobre un tema si nunca lo aplicas. No importa cuánto pienses en hacer ejercicio si nunca te mueves. La clave está en comenzar, aunque sea con pasos imperfectos. El miedo al fracaso es uno de los mayores bloqueos a la constancia. Queremos hacerlo todo bien desde el principio y si no estamos seguros de lograrlo, preferimos no intentarlo. Pero el progreso solo llega con la repetición y la mejora continua. Marco Aurelio nos recuerda: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que un buen hombre debería ser. Sé uno. En otras palabras, deja de pensar tanto y empieza a actuar. No necesitas sentirte listo, solo necesitas dar el primer paso. El perfeccionismo es una trampa mental. Nos hace creer que debemos esperar el momento perfecto, pero ese momento nunca llega. La única forma de avanzar es aceptar la imperfección y mejorar en el camino. El estoicismo enseña que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. No puedes garantizar que cada esfuerzo dará resultados inmediatos, pero sí puedes garantizar que sigues avanzando. La constancia no se trata de grandes saltos, sino de pasos pequeños y firmes. La acción también genera confianza. Cuanto más actúas, más crees en tu capacidad. Si esperas sentirte seguro antes de empezar, nunca empezarás. La seguridad viene después, como resultado de la experiencia. Un truco práctico es establecer reglas simples. En lugar de decir voy a escribir un libro, di voy a escribir 200 palabras al día. En lugar de voy a ponerme en forma, di voy a caminar 20 minutos cada día. Pequeñas acciones diarias suman grandes resultados a largo plazo. Epicteto nos advierte: no expliques tu filosofía, encarna tu filosofía. La constancia no es teoría, es práctica. No importa cuánto sepas si no lo aplicas en tu vida. Cada día que procrastinas te alejas de tu mejor versión. La perfección nunca llegará, pero el progreso está disponible ahora mismo. ¿Qué acción puedes tomar hoy sin esperar el momento perfecto? Lección 5. Desarrolla resistencia ante la adversidad. La constancia no solo se trata de hacer algo repetidamente, sino de mantenerte firme cuando las cosas se ponen difíciles. Marco Aurelio decía: lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Es decir, los obstáculos no son interrupciones, son parte del proceso. Cada desafío, cada contratiempo, cada aparente fracaso es en realidad una prueba que moldea tu carácter y te hace más fuerte. Si evitas la dificultad, también evitas el crecimiento. Si solo eres constante cuando todo va bien, entonces no eres realmente constante. La verdadera disciplina se demuestra en los momentos difíciles, cuando la vida te golpea, cuando te sientes cansado, cuando todo parece en contra. Ahí es donde se mide tu compromiso. Es fácil avanzar cuando el camino es recto y sin obstáculos, pero la verdadera resistencia se construye cuando debes seguir adelante en medio de la tormenta. El estoicismo nos enseña que la adversidad no es algo que debamos evitar, sino aceptar y usar a nuestro favor. Séneca nos recuerda: un hombre sin adversidades es como un gladiador sin entrenamiento. Piensa en un guerrero que jamás ha estado en combate. Realmente se le puede llamar fuerte. Es la lucha, la resistencia y la superación de las dificultades lo que forja a una persona resiliente. Así que en lugar de huir de los desafíos, enfréntalos como parte de tu preparación para la vida. Cuando enfrentes desafíos, cambia tu perspectiva. En lugar de verlos como excusas para rendirte, míralos como pruebas que te hacen más fuerte. La constancia no es la ausencia de dificultades, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Cada vez que superas un obstáculo, no solo avanzas hacia tu meta, sino que refuerzas tu capacidad para enfrentar futuros desafíos con mayor determinación y menos miedo. La vida es impredecible y siempre habrá imprevistos. Si cada pequeño problema te saca del camino, nunca lograrás grandes cosas. Es fundamental aprender a ser flexible sin perder el enfoque. Un árbol con raíces profundas puede doblarse con el viento, pero no se rompe. Sé
sé como ese árbol, capaz de adaptarte a las circunstancias sin perder tu dirección ni tu propósito. Las dificultades también te enseñan sobre ti mismo, te muestran qué tan comprometido estás con tu meta. ¿Eres de los que se rinden al primer obstáculo o de los que encuentran una manera de seguir adelante? Muchas personas abandonan sus sueños porque no están dispuestas a soportar la incomodidad del proceso. Pero aquellos que persisten, que se levantan después de cada caída, son los que realmente logran algo significativo. Un truco estoico es preguntarte, ¿cómo respondería un sabio a este problema? Esto te ayuda a salir de una mentalidad emocional y actuar con lógica y determinación. Las emociones pueden nublar tu juicio y hacer que tomes decisiones impulsivas, pero si te detienes un momento y te preguntas cómo actuaría alguien con sabiduría y experiencia, descubrirás que la respuesta siempre está en la calma y la perseverancia. Otra herramienta poderosa es visualizar la dificultad antes de que llegue. Los estoicos practicaban el premeditatio malorum, que consistía en imaginar los posibles obstáculos antes de que ocurrieran. De esta manera, cuando la adversidad realmente llegaba, ya estaban preparados mental y emocionalmente para enfrentarlos. No te tomaban por sorpresa, porque ya habían ensayado cómo reaccionar ante ellos. También es útil recordar que todo es temporal. Lo que hoy parece un problema inmenso, con el tiempo se vuelve una anécdota. La adversidad no dura para siempre, pero la actitud con la que la enfrentas define tu carácter. Si aprendes a soportar los momentos difíciles con dignidad y paciencia, saldrás de ellos con una fortaleza que nadie podrá arrebatarte. Además, no olvides que la resistencia no significa enfrentarlo todo solo. Los estoicos valoraban la comunidad y el apoyo mutuo. No se trata de depender de otros, sino de reconocer que compartir la carga con personas que entienden tu lucha puede hacer que el camino sea más llevadero. No temas pedir consejo o rodearte de personas que te inspiren a seguir adelante. La constancia no es solo hacer algo cuando es fácil, sino mantener el rumbo cuando todo parece ir en contra. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para probarte a ti mismo y demostrar de qué estás hecho. Y cada vez que resistes la tentación de rendirte, te conviertes en una versión más fuerte y más capaz de ti mismo. Así que pregúntate, ¿cómo has reaccionado ante los desafíos últimamente? ¿Has huido de ellos o los has enfrentado con la mentalidad de un verdadero estoico? La próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda, lo que parece un obstáculo, en realidad es el camino que te llevará a la grandeza. Lección 6. Cultiva la paciencia estoica. La impaciencia es uno de los mayores enemigos de la constancia. Queremos resultados inmediatos y, si no los obtenemos, abandonamos. Pero Marco Aurelio nos advierte, la naturaleza no se apresura y sin embargo todo se logra. El progreso no es un evento repentino, sino el resultado de pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo. Cuando inicias un nuevo hábito, los primeros días son emocionantes, pero con el tiempo puede volverse tedioso. La mente busca recompensas rápidas y si no las obtiene, genera resistencia. Aquí es donde la paciencia se convierte en tu mejor aliada. En lugar de esperar resultados inmediatos, aprende a valorar el proceso en sí mismo. Los estoicos practicaban la indiferencia ante el tiempo. Epicteto decía, no busques que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como deben ocurrir y vivirás en armonía. Esto significa que, en lugar de obsesionarte con la rapidez de los resultados, debes enfocarte en la calidad de tus acciones diarias. Ser paciente no significa quedarte de brazos cruzados esperando que algo suceda, sino mantenerte firme en tu camino sin desesperarte por el tiempo que tome. La constancia no se trata solo de repetición, sino de resistencia a la frustración. Si renuncias cuando los resultados tardan en llegar, nunca alcanzarás nada significativo. Muchas veces, lo que parece un estancamiento es en realidad un periodo de acumulación. Piensa en un bambú. Pasa años creciendo sus raíces bajo tierra antes de que su crecimiento sea visible. Cuando finalmente brota, lo hace con una fuerza imparable. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, el entrenamiento o cualquier habilidad que estés desarrollando. Séneca nos recuerda, nada grande se logra de inmediato. Si estudias 1 hora al día, al principio
principio puede parecer que no avanzas, pero con el tiempo tu conocimiento se acumulará. Si entrenas constantemente, quizás no notes cambios en unas semanas, pero en meses y años la transformación será evidente. Cuando te sientas impaciente, recuerda que cada paso cuenta. No estás perdiendo el tiempo, estás invirtiéndolo. Cada día que practicas algo, aunque no veas progreso visible, estás construyendo la versión futura de ti mismo. No compares tu progreso con el de los demás. Cada persona tiene su propio ritmo. Para entrenar la paciencia, los estoicos usaban la visualización negativa. Imaginaban escenarios donde las cosas no salían como esperaban y aceptaban esas posibilidades. Si esperas que el progreso sea lento desde el principio, no te frustrarás cuando así suceda. La impaciencia nace de la ansiedad por el futuro. Enfócate en el presente. Epicteto decía: haz lo mejor que puedas con lo que tienes en este momento. Si te entregas por completo a cada día, el tiempo trabajará a tu favor. Pregúntate, ¿cuántas veces has abandonado algo solo porque los resultados no llegaron lo suficientemente rápido? Y si hubieras seguido un poco más, ¿cuántas oportunidades has dejado escapar por no tener paciencia? La paciencia estoica es la clave para la constancia. No necesitas correr, solo necesitas no detenerte. Confía en el proceso y sigue avanzando. Lección 7. Elimina las excusas y actúa. La mente siempre buscará razones para no hacer lo que debe hacer. Séneca nos advierte: a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y una de las formas en que sufrimos es convenciéndonos de que no podemos avanzar porque algo nos lo impide. Nos contamos historias sobre por qué no podemos empezar, crecer o mejorar. Pero en la mayoría de los casos, estas historias no son verdades, sino miedos disfrazados de lógica. Las excusas son barreras mentales disfrazadas de razones válidas. No tengo tiempo, no soy lo suficientemente bueno, no es el momento adecuado, pero la realidad es que casi nunca se trata de falta de tiempo o capacidad, sino de falta de compromiso. La verdad es incómoda, pero poderosa. Si algo realmente te importa, encontrarás la manera de hacerlo. Si no, encontrarás una excusa. Los estoicos tenían claro que lo único que realmente poseemos es nuestra voluntad. Epicteto decía: no son las cosas las que nos molestan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Si crees que algo es imposible para ti, entonces lo será. Pero si decides actuar sin excusas, encontrarás la forma de hacerlo. Tu mentalidad es la clave. Si ves los obstáculos como muros infranqueables, nunca avanzarás. Pero si los ves como desafíos que pueden superarse, siempre encontrarás un camino. Cada vez que encuentres una excusa, desafíala. Si dices no tengo tiempo, analiza en qué gastas realmente tu día. ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales, viendo televisión o en actividades que no te acercan a tus objetivos? Si dices no soy lo suficientemente bueno, recuerda que nadie nace siendo experto. La excelencia no es un punto de partida, es el resultado de la práctica constante. Cuanto antes comiences, antes mejorarás. Las excusas también pueden disfrazarse de perfeccionismo. Postergamos algo porque queremos hacerlo de la mejor manera posible, cuando en realidad lo que debemos hacer es simplemente empezar. La acción imperfecta es mejor que la inacción perfecta. Esperar a sentirte listo o a tener todas las condiciones ideales solo retrasa tu progreso. Si das el primer paso, puedes corregir y mejorar sobre la marcha. Marco Aurelio nos recuerda: haz lo que debas con lo que tengas en el momento en que puedas. Si esperas el momento ideal, nunca llegará. Siempre habrá obstáculos, distracciones y razones para posponer. Pero la diferencia entre los que logran algo y los que no es que los primeros actúan a pesar de las circunstancias. Nadie tuvo éxito esperando condiciones perfectas. El éxito llega para quienes avanzan incluso en medio de la incertidumbre. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente te está deteniendo? ¿Es una excusa válida o una barrera autoimpuesta? La mayoría de las veces no es el mundo exterior el que nos frena, sino nuestras propias dudas e inseguridades. Lo que parece un obstáculo inamovible es, en realidad, un límite que nosotros mismos hemos colocado. La acción genera confianza.
Cuanto más actúas, menos dudas tienes. La inacción, en cambio, fortalece el miedo y la inseguridad. Si temes algo, enfréntalo. Si dudas de tu capacidad, demuéstrate que puedes. Cada pequeño paso que des refuerza tu confianza y debilita las excusas que antes te retenían. Evita la mentalidad de mañana empezaré. La procrastinación es la mejor aliada de las excusas. Mañana se convierte en la próxima semana en el próximo mes, y así los años pasan sin que hagamos lo que realmente queremos. El mejor momento para empezar siempre es ahora. Acepta la incomodidad como parte del crecimiento. Muchas veces posponemos algo porque no queremos enfrentar el esfuerzo que implica, pero la incomodidad es temporal. Los beneficios de actuar son permanentes. Cada acción que tomas ahora es una inversión en tu futuro. Cuanto más actúes hoy, menos excusas necesitarás mañana. Crea el hábito de actuar sin pensar demasiado. Cuanto más piensas en algo, más razones encontrarás para no hacerlo. Si tienes que hacer ejercicio, ponte los tenis y sal sin pensar demasiado. Si tienes que escribir, abre el documento y empieza con una oración. Reduce el tiempo entre la intención y la acción, y las excusas perderán su poder. La constancia no se basa en la motivación, sino en la determinación. La motivación es temporal, pero la disciplina se entrena. No necesitas sentirte inspirado todos los días. Solo necesitas decidir actuar, sin importar cómo te sientas. Si cada día das un paso, sin importar qué tan pequeño sea, estarás más cerca de tu meta que aquellos que se quedan esperando. Elimina las excusas y actúa. No importa qué tan pequeño sea el primer paso, lo importante es darlo. Hoy es el mejor día para empezar a ser la persona que quieres ser. Lección 8. Reduce la dependencia de la motivación. La motivación es un impulso poderoso, pero no es confiable. Un día puedes sentirte inspirado y al siguiente completamente desganado. Si dependes de la motivación para ser constante, serás inconsistente. El problema con la motivación es que es volátil. Va y viene como el clima. Hoy puedes despertarte con ganas de conquistar el mundo, pero mañana podrías sentir que no tienes energía ni para levantarte de la cama. Si basas tu progreso en algo tan inestable, tus resultados también serán inestables. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, encarna tu filosofía. Esto significa que no debes esperar a sentirte motivado para actuar. Simplemente debes hacerlo porque es parte de quién eres. Piensa en una persona que se cepilla los dientes todas las mañanas. No necesita motivación para hacerlo, simplemente lo hace porque es un hábito arraigado. Tu disciplina debe funcionar de la misma manera. Los estoicos comprendían que la emoción es pasajera, pero el hábito es duradero. No necesitas sentirte motivado para hacer ejercicio, escribir o estudiar. Solo necesitas convertirlo en una parte innegociable de tu vida. La gente exitosa no confía en la motivación para hacer lo que debe hacer. Confían en sus sistemas, en su rutina, en su capacidad de actuar incluso cuando no tienen ganas. El verdadero progreso ocurre cuando haces lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Ahí es donde se separan los que logran algo de los que abandonan. Cualquiera puede actuar cuando está inspirado, pero la verdadera prueba es cuando no lo estás. Séneca nos recuerda, el que sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. No sufras esperando el día perfecto para actuar. Haz lo que debes hacer ahora. ¿Cómo puedes reducir tu dependencia de la motivación? Diseñando sistemas y hábitos. Si dejas tu entrenamiento al azar, es fácil que lo omitas, pero si lo conviertes en una rutina fija, no habrá debate interno. La clave es eliminar la decisión. Si todas las mañanas dudas si debes hacer ejercicio o no, terminarás saltándotelo. Pero si lo conviertes en un compromiso fijo, como ir a trabajar o comer, lo harás sin pensarlo demasiado. Pregúntate, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo solo porque no te sentías con ganas? ¿Cuántas oportunidades has perdido esperando la chispa de la inspiración? ¿Cuántos proyectos has dejado a medias por falta de motivación? La pregunta clave no es ¿tengo ganas de hacerlo?, sino ¿es importante hacerlo? Crea un ambiente que favorezca la acción.
Si quieres leer más, deja un libro en tu mesa de noche en lugar de tu teléfono. Si quieres hacer ejercicio, deja tu ropa deportiva lista desde la noche anterior. Facilita la acción y haz difícil la procrastinación. La motivación es un lujo. La disciplina es una necesidad. Depender de la primera es una receta para el fracaso. Construir la segunda es la clave del éxito. El éxito no lo consiguen los más motivados, sino los más constantes. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que lo único que realmente necesitas es tomar la decisión de actuar, sin importar cómo te sientas. Lección 9. Supera la resistencia interna. La mayor barrera para la constancia no está afuera, sino dentro de ti. Es esa voz que te dice que descanses un poco más, que hoy no es un buen día, que puedes hacerlo mañana. Steven Pressfield llama a esto la resistencia, y los estoicos lo entendían bien. Marco Aurelio nos advertía: haz cada cosa como si fuera lo último que hicieras en tu vida. No hay mañana garantizado, solo el presente para actuar. Esa resistencia interna se manifiesta de muchas formas: procrastinación, dudas, miedo al fracaso o incluso autoengaño. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos motivación, cuando en realidad necesitamos disciplina. La clave para superarla no es luchar contra ella, sino reconocerla y seguir adelante a pesar de su presencia. Epicteto enseñaba que no debemos ceder a las excusas. No expliques por qué no puedes, muestra que puedes. Si esperas el momento en que no sientas resistencia, nunca harás nada. La constancia significa actuar incluso cuando la resistencia interna es fuerte. Un método práctico es tomar acción antes de que la mente tenga tiempo de debatirlo. Si decides que vas a hacer ejercicio, no pienses en ello, solo ponte los zapatos y sal. Si necesitas escribir, abre el documento y empieza a escribir cualquier cosa. La inercia hará el resto. Otro truco es preguntarte: ¿qué haría mi mejor versión? En lugar de negociar contigo mismo, simplemente actúa como si ya fueras la persona que deseas ser. No pienses en la incomodidad del presente, sino en la satisfacción del futuro. La resistencia interna se alimenta de la duda. Si le das espacio, crecerá, pero si tomas acción sin darle poder, se debilita. La disciplina es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Séneca nos recuerda que nuestra mente crea barreras imaginarias. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La resistencia es solo un pensamiento, no una realidad. Elimina la necesidad de sentirte listo y simplemente empieza. Para mantener la constancia, diseña tu entorno para minimizar la resistencia. Si quieres leer más, deja el libro a la vista. Si quieres hacer ejercicio, ten tu ropa lista. Si reduces la fricción, actuarás con más facilidad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar nuestros pensamientos iniciales, pero sí nuestra reacción a ellos. No puedes evitar que surja la resistencia, pero puedes decidir no obedecerla. La clave está en ignorar esa voz interna y seguir adelante. Cada vez que vences la resistencia, refuerzas tu identidad. Te demuestras a ti mismo que eres alguien que actúa, que no cede ante la comodidad. Y con cada pequeña victoria, la constancia se vuelve más natural. Superar la resistencia interna es un acto de entrenamiento diario. Como un soldado que endurece su cuerpo y mente, tú fortaleces tu voluntad cada vez que eliges la acción sobre la excusa. Así que la próxima vez que la resistencia aparezca, no la analices, no la discutas, no la justifiques, solo actúa, porque la acción, repetida con disciplina, es lo que define a una persona constante. Lección 10. Rompe con los malos hábitos. La constancia no solo se trata de crear buenos hábitos, sino también de eliminar los que te sabotean. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y no puedes ser dueño de ti mismo si sigues esclavo de hábitos destructivos. Los malos hábitos son rutinas inconscientes que te alejan de tu mejor versión. Puede ser procrastinar, revisar el teléfono constantemente, dormir tarde o llenarte de distracciones. Pequeñas acciones negativas repetidas cada día destruyen tu disciplina sin que lo notes.
El primer paso para eliminarlos es hacerlos conscientes. Lleva un registro de tus hábitos diarios y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos? Identificar el problema es el inicio del cambio. El estoicismo nos enseña que el autodominio es la clave de la verdadera libertad. Si no controlas tus hábitos te controlarán a ti. Séneca nos advierte, no podemos dirigir el viento, pero sí ajustar las velas. No puedes eliminar todas las tentaciones del mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Un método efectivo es reemplazar un mal hábito con uno positivo. Si revisas el teléfono al despertar, cámbialo por leer una página de un libro. Si procrastinas antes de trabajar, empieza con solo 5 minutos de concentración. Pequeñas sustituciones generan grandes cambios. La clave está en diseñar tu entorno para que los malos hábitos sean difíciles y los buenos sean fáciles. Si quieres dejar de ver redes sociales, borra las aplicaciones. Si quieres comer más saludable, no compres comida chatarra. La fuerza de voluntad sola no es suficiente. Necesitas estructurar tu vida para el éxito. Epicteto decía que la autodisciplina no es una restricción, sino una liberación. La verdadera felicidad es tener control sobre tu vida. Cada vez que eliminas un hábito negativo, recuperas parte de tu control. La repetición es la clave. Así como los buenos hábitos se construyen con constancia, los malos se eliminan con persistencia. No esperes cambios inmediatos, pero confía en que cada esfuerzo suma. Los estoicos nos enseñan a no aferrarnos a placeres momentáneos que nos perjudican. Marco Aurelio decía, haz lo correcto aunque no sea lo más fácil. Cada decisión en tu día moldea quién eres. La disciplina es un acto de resistencia contra la comodidad. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente y actuar con intención. Un mal hábito menos significa más espacio para tu mejor versión. La pregunta es, ¿qué hábito debes dejar atrás para ser más constante? No mañana, no la próxima semana. Hoy. Lección 11. Construye una mentalidad de largo plazo. La constancia es un juego a largo plazo. Quienes buscan resultados rápidos abandonan en cuanto no ven progreso inmediato. Pero los estoicos entendían que la paciencia es la clave del éxito. En un mundo que premia la gratificación instantánea, es fácil desesperarse cuando los resultados no llegan al ritmo que queremos. Sin embargo, todo lo valioso requiere tiempo, esfuerzo y resistencia. Séneca decía, nada grande se crea de la noche a la mañana. Y eso aplica a cualquier meta importante en la vida. La constancia no se trata de intensidad momentánea, sino de persistencia a lo largo del tiempo. Las mejores cosas de la vida no llegan de un solo golpe, sino como resultado de un trabajo sostenido. Si quieres ser más fuerte, más sabio o más exitoso, no puedes esperar que todo ocurra de inmediato. Muchos fracasan porque subestiman lo que pueden lograr en un año y sobreestiman lo que pueden hacer en un día. Se ponen metas imposibles a corto plazo y cuando no las cumplen, se frustran y renuncian. Esperan resultados inmediatos y al no verlos, asumen que el esfuerzo es inútil. Pero el progreso real es acumulativo y cada pequeño paso cuenta. El estoicismo enseña que debemos enfocarnos en lo que controlamos, el esfuerzo diario. No puedes controlar cuándo llegarán los resultados, pero sí cuánto te esfuerzas. Y si sigues avanzando sin rendirte, los frutos tarde o temprano aparecerán. Enfocarte en el proceso en lugar del resultado te ayuda a mantener la paciencia y la constancia. Marco Aurelio nos recuerda, la naturaleza no se apresura y sin embargo todo se logra. No importa qué tan lento avances, lo importante es no detenerse. La naturaleza no fuerza el crecimiento de un árbol. Cada día suma algo, aunque no sea visible de inmediato. Tu progreso funciona igual. Es silencioso, pero constante. Si solo buscas el resultado final, te frustrarás fácilmente. La clave está en encontrar satisfacción en el proceso, no solo en la meta. Si solo trabajas por el reconocimiento, la riqueza o el éxito, tarde o temprano perderás la motivación. Pero si aprendes a disfrutar el crecimiento diario,
La constancia se vuelve mucho más sencilla. El verdadero secreto está en enamorarte del camino, no solo del destino. La paciencia estoica significa aceptar el tiempo que tome sin frustrarse. No se trata de resignarse, sino de entender que cada día cuenta. Si haces lo correcto hoy y mañana y al siguiente, el tiempo se convertirá en tu mejor aliado en lugar de tu enemigo. La constancia no es un sprint, es una maratón. No importa quién avance más rápido, sino quién no se rinde. La mayoría de las personas abandonan cuando no ven progreso inmediato, pero los que siguen avanzando son los que realmente logran cosas extraordinarias. Entonces, en lugar de preguntarte ¿cuánto falta para llegar a mi meta?, pregúntate ¿estoy avanzando hoy? Porque el único tiempo que realmente tienes es el presente. Lo que hagas hoy, aunque parezca pequeño, sumará al resultado final. Lección 12. Adopta el principio de la disciplina silenciosa. La constancia verdadera no se grita, se demuestra con hechos. En un mundo donde muchos buscan validación externa por cada pequeño esfuerzo, los estoicos nos enseñan que la disciplina más poderosa es la que no necesita reconocimiento. Epicteto decía, no expliques tu filosofía, vívela. No se trata de convencer a los demás de quién eres, sino de demostrarlo con tus acciones diarias. Cuando dependes de la aprobación de los demás para mantener tu constancia, te vuelves vulnerable a la duda. Si las personas no te felicitan, si no ves resultados inmediatos, es fácil desmotivarse. Pero cuando tu compromiso es interno, nada ni nadie puede detenerte. La validación externa es volátil, cambia con las opiniones de los demás. Tu autodisciplina, en cambio, es inquebrantable si la construyes desde dentro. La disciplina silenciosa significa trabajar en tu mejora personal sin la necesidad de anunciarlo. No necesitas decir que estás cambiando. La gente lo notará en tus acciones. Séneca nos recuerda, el árbol que crece en silencio da los frutos más dulces. Mientras otros hablan de lo que harán, tú simplemente lo haces. Y cuando el esfuerzo es real, los resultados hablan por sí solos. Muchos buscan compartir cada pequeño logro porque anhelan validación, pero cuando dependes de la aprobación externa, le das poder a los demás sobre tu progreso. ¿Qué pasa si un día nadie te aplaude? ¿Dejarás de intentarlo? Si tu motivación depende de la reacción de los demás, entonces nunca tendrás un verdadero control sobre tu camino. Los estoicos nos enseñan que la verdadera satisfacción viene del control interno. Marco Aurelio decía, haz lo correcto, no lo que sea reconocido. Tu constancia no debe depender de que otros te vean, sino de tu compromiso contigo mismo. La clave del progreso está en mantenerte firme incluso cuando nadie está mirando. Ser disciplinado en privado te convierte en alguien confiable y poderoso en público. El secreto del éxito no está en hablar de lo que harás, sino en hacerlo sin importar quién lo sepa. La energía que usas en buscar reconocimiento podría ser usada en mejorar. Enfócate en los resultados, no en la validación. Cada minuto que pasas justificando tu esfuerzo es un minuto que podrías haber invertido en avanzar. El verdadero crecimiento ocurre en silencio, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Si realmente quieres ser constante, actúa sin esperar felicitaciones. Trabaja en silencio y deja que tu progreso hable por ti. Las personas eventualmente verán tu transformación, pero para entonces ya no necesitarás su aprobación. Con el tiempo tu disciplina construirá una reputación inquebrantable. Los estoicos no buscaban ser admirados, buscaban ser mejores. Y en esa búsqueda, la constancia no dependía de factores externos, sino de su propio carácter. Vivían según sus principios, sin importar si eran reconocidos por ello o no. Esa es la verdadera fuerza, hacer lo correcto porque es correcto, no porque alguien lo esté observando. Cuando adoptas este principio, eliminas distracciones innecesarias. Ya no te importa lo que otros piensen, solo te importa lo que haces. Y cuando te enfocas en la acción, el progreso es inevitable. No pierdas tiempo justificando tus esfuerzos ante los demás, simplemente sigue avanzando.
El mundo está lleno de palabras vacías. Lo que realmente importa son las acciones constantes y silenciosas. No hables de lo que vas a hacer, deja que los resultados sean tu voz. Así que no busques aprobación, busca evolución. Y recuerda, la constancia más fuerte es aquella que no necesita ser anunciada. Lección 13. Transforma los fracasos en combustible. Para seguir la constancia no significa nunca fallar, significa nunca rendirse. Muchos abandonan en cuanto encuentran dificultades porque ven el fracaso como el final, cuando en realidad es solo una parte del proceso. Cada obstáculo, cada tropiezo es una oportunidad disfrazada. Los estoicos entendían que el fracaso es un maestro, no un enemigo. Marco Aurelio decía: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que cada barrera, cada error, puede ser transformado en aprendizaje y crecimiento. El fracaso no es un muro, es un escalón. Si cada vez que fracasas lo tomas como una señal para detenerte, nunca lograrás nada significativo. La clave está en cambiar tu perspectiva. En lugar de ver los errores como fracasos, vélos como información. Cada error te dice algo que antes no sabías. No es un castigo, es una lección. Epicteto nos enseña: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ello. Un error solo es negativo si tú decides que lo es, pero si lo usas para crecer, se convierte en un paso más hacia el éxito. Enfrentar el fracaso con una mentalidad estoica significa aceptarlo sin desesperación, analizarlo sin miedo y seguir adelante sin dudar. Los estoicos practicaban la preparación para la adversidad. No esperaban que todo saliera bien, sabían que los errores eran inevitables y se preparaban mentalmente para enfrentarlos con fortaleza. No se quejaban, no se victimizaban. Aprendían y seguían adelante. Si quieres ser constante, necesitas abrazar los fracasos y convertirlos en motivación. Cada caída es una oportunidad para demostrarte que no te rindes, que tu determinación es más fuerte que cualquier obstáculo. No se trata de evitar errores, sino de aprender a utilizarlos a tu favor. Cuando algo salga mal, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de verlo como un golpe, míralo como una lección. Cada error te acerca más a la versión mejorada de ti mismo. Cuanto más fallas, más preparado estás para triunfar. La historia está llena de personas que fracasaron cientos de veces antes de lograr algo grandioso. Thomas Edison intentó más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. Abraham Lincoln perdió numerosas elecciones antes de convertirse en presidente. Los grandes filósofos, científicos y líderes no llegaron lejos sin haber tropezado. La diferencia es que nunca se detuvieron. El fracaso no significa que no sirves, significa que estás aprendiendo. Cada vez que te levantas después de caer, tu constancia se fortalece. Con cada error tu carácter se moldea, tu resistencia se incrementa y tu camino se clarifica. Así que la próxima vez que sientas que fracasaste, sonríe. Es una señal de que estás en el camino correcto. Cada error que enfrentas con valentía es un paso más hacia tu mejor versión. Lección 14. Protégete de la distracción. Vivimos en un mundo diseñado para robarnos la atención. Las redes sociales, las notificaciones, el entretenimiento sin fin, todo está hecho para que seas menos constante y más distraído. Séneca advertía sobre esto hace siglos. Mientras posponemos las cosas, la vida sigue adelante. Cada momento que gastas en distracciones es tiempo que no recuperarás. Si quieres ser constante, necesitas proteger tu enfoque. Tu energía es limitada, y si la desperdicias en cosas irrelevantes, no quedará suficiente para lo que realmente importa. Los estoicos practicaban el memento mori, la reflexión sobre la mortalidad, para recordar que el tiempo es el recurso más valioso. Cada minuto malgastado es un minuto menos de vida. Para fortalecer la constancia, elimina lo que no te aporta. Si algo no te acerca a tus objetivos, aléjate de ello. Rediseña tu entorno para minimizar distracciones. Los momentos de enfoque profundo son más valiosos que horas de trabajo interrumpido. Si realmente quieres progresar, prioriza la calidad sobre la cantidad.
Piensa en esto. ¿Cuántas veces al día revisas el teléfono sin razón? ¿Cuánto tiempo pierdes en cosas sin importancia? Cada distracción debilita tu constancia. Los estoicos no permitían que su mente fuera controlada por el caos externo. Su disciplina les permitía enfocarse en lo esencial. Haz lo mismo. Reduce lo innecesario y fortalece tu concentración. Ser constante no se trata solo de hacer más, sino de hacer mejor. La calidad de tu atención determina la calidad de tu vida. Así que hoy, elige conscientemente a qué le das tu enfoque, porque lo que alimentas con tu atención crece. Lección 15. Prioriza el proceso sobre el resultado. Uno de los errores más comunes es obsesionarse con el resultado en lugar de disfrutar el proceso. La constancia real viene de enamorarse del camino, no solo de la meta. Marco Aurelio decía, haz cada acción como si fuera la última. No pienses en cuánto falta, piensa en cómo hacerlo bien hoy. Si solo trabajas por el resultado, perderás motivación si no lo ves de inmediato. Pero si disfrutas el proceso, nunca dejarás de avanzar. Los estoicos entendían que la única garantía en la vida es el presente. No puedes controlar el futuro, pero sí puedes controlar lo que haces ahora. Séneca nos enseña, la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. La clave de la constancia es aprender a valorar cada paso. Si te concentras en mejorar un 1% cada día, el progreso será inevitable. No importa cuánto falte, lo importante es no detenerse. Piensa en alguien que haya logrado algo grandioso. No llegó allí de la noche a la mañana. Llegó porque disfrutó el proceso y nunca dejó de intentarlo. No esperes el momento perfecto. No busques atajos. Solo sigue avanzando, un día a la vez. Cuando te enfocas en el proceso, la constancia se vuelve natural. No se trata de llegar rápido, sino de no rendirse. Así que en lugar de preguntar cuánto falta, pregúntate, ¿estoy mejor que ayer? Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Lección 16. La constancia es un compromiso contigo mismo. La verdadera constancia no es un acto aislado, sino un pacto personal que haces contigo mismo. No se trata de comprometerse con una meta pasajera o con lo que otros esperan de ti, sino de una promesa firme de actuar cada día según tus valores y principios. Los estoicos comprendían que la única persona con la que realmente estás obligado a rendir cuentas es contigo mismo. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos y la constancia depende de la calidad de tu compromiso. El problema es que muchas personas rompen su compromiso consigo mismas al menor obstáculo. Comienzan con entusiasmo, pero en cuanto se vuelve difícil, buscan excusas para detenerse. Pero si realmente entiendes la importancia de la constancia, sabes que no puedes traicionarte. Piensa en esto, ¿cumplirías una promesa hecha a alguien importante? Seguramente sí. Entonces, ¿por qué no cumplir la promesa que hiciste contigo mismo? ¿No eres tú la persona más importante en tu vida? Epicteto nos recuerda, nada grande se logra de inmediato. Cuando entiendes que tu compromiso es contigo, dejas de depender de factores externos para seguir adelante. No importa si los demás lo notan, lo que importa es que tú sabes que estás avanzando. Cada vez que te mantienes firme en tu constancia, refuerzas tu carácter. Y cada vez que cedes, debilitas tu autodisciplina. Ser constante no es algo que simplemente intentas, es algo que decides ser. Los estoicos no esperaban motivación. Ellos actuaban porque era lo correcto. Sabían que la disciplina siempre vence a la emoción. Si te comprometes a actuar sin importar cómo te sientas, la constancia se vuelve parte de tu esencia. El secreto está en eliminar las opciones. No te preguntes cada día si vas a hacer lo que debes hacer. Hazlo, sin dudar. Si dejas abierta la posibilidad de fallar, tarde o temprano cederás. La constancia es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Cada día que cumples tu promesa contigo mismo, te conviertes en alguien más disciplinado. Marco Aurelio decía,
Haz lo que la naturaleza te pide sin demora. La procrastinación es la enemiga de la constancia. Cuanto más postergas, más difícil es comenzar. Hazlo ahora, sin excusas. Si realmente quieres cambiar, deja de negociar contigo mismo. No busques razones para posponer, busca razones para actuar. La constancia es la base de cualquier éxito duradero. Enfrentarás momentos difíciles, pero tu compromiso debe ser más fuerte que cualquier obstáculo. Si abandonas ante el primer problema, nunca lograrás nada significativo. Cada día es una prueba de tu carácter. ¿Cumplirás tu palabra o te traicionarás a ti mismo? La respuesta a esta pregunta define tu destino. Así que hoy, elige ser alguien en quien puedas confiar, porque cuando eres fiel a tu palabra, tu confianza en ti mismo crece. Y cuando confías en ti, la constancia se vuelve inquebrantable. La constancia no es un sacrificio, es una inversión en tu mejor versión. Y cuando haces de esto un principio de vida, todo cambia. Lección 17. Resiste el deseo de resultados inmediatos. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos todo rápido, fácil y sin esfuerzo. Pero los estoicos nos enseñan que las cosas valiosas toman tiempo y que la paciencia es un pilar fundamental de la constancia. Marco Aurelio decía: el río no se impacienta por llegar al mar, fluye sin prisa, pero sin pausa. Si quieres desarrollar constancia, debes aprender a resistir la impaciencia. El deseo de ver resultados inmediatos es una trampa, nos hace dudar, nos frustra y nos lleva a abandonar. Pero la verdad es que todo lo que vale la pena requiere tiempo y perseverancia. Cuando esperas un cambio rápido, te desmotivas fácilmente. Pero si aceptas que el progreso es un proceso, sigues avanzando sin importar cuánto tarde. Los estoicos practicaban la paciencia activa. No esperaban pasivamente, sino que actuaban con la certeza de que cada paso los acercaba a su objetivo. Si constantemente te preguntas, ¿cuánto falta?, pierdes enfoque. La mejor mentalidad es aquella que se concentra en la acción presente, no en la impaciencia por el resultado. Piensa en un agricultor. No planta una semilla y espera que al día siguiente haya un árbol. Sabe que debe regarla, cuidarla y darle tiempo. Así funciona la constancia. El problema es que estamos rodeados de ilusiones de éxito instantáneo. Redes sociales, publicidad, historias de éxito de la noche a la mañana. Pero lo que no te dicen es que detrás de cada logro hay años de trabajo constante. Séneca decía: la vida es larga si sabes aprovecharla. Si dejas de obsesionarte con lo rápido que avanzas y te enfocas en hacerlo bien, disfrutarás más el proceso. La impaciencia genera ansiedad y debilita la constancia. Pero si cambias tu mentalidad y aceptas que cada paso es parte del camino, te volverás imparable. No te desesperes si no ves resultados inmediatos. Confía en el proceso y sigue avanzando. La disciplina de hoy construye las victorias de mañana. Así que la próxima vez que sientas que las cosas van lento, recuerda, lo importante no es la velocidad, sino la dirección. Los estoicos sabían que la clave del éxito es la perseverancia. No se trata de correr, sino de nunca detenerse. Si quieres ser constante, deja de buscar atajos. Acepta el tiempo como tu aliado, no como tu enemigo. Porque al final, aquellos que logran algo grande no son los más rápidos, sino los que nunca dejaron de avanzar. Lección 18. No te compares, compite contigo mismo. Uno de los mayores enemigos de la constancia es la comparación con los demás. Cuando miramos el progreso de otros y sentimos que estamos quedándonos atrás, perdemos motivación y en muchos casos terminamos abandonando. Los estoicos nos enseñaron que la única comparación que importa es la que haces contigo mismo. Epicteto decía: no te preocupes por lo que hacen los demás, ocúpate de mejorar tu propio carácter. El problema de compararte con los demás es que siempre habrá alguien que parezca avanzar más rápido que tú, pero lo que no ves es el esfuerzo y los sacrificios que han hecho. Compararte con ellos solo te llenará de ansiedad e inseguridad. En cambio, si te concentras en ser mejor que la persona que eras ayer, cada día sentirás progreso real.
No importa si es un avance pequeño, lo importante es que sigues avanzando. Marco Aurelio lo expresaba claramente. No pierdas tiempo preguntándote qué hacen los demás. Pregúntate qué estás haciendo tú. La constancia no se mide en relación con otros, sino en relación contigo mismo. Cuando te enfocas en tu propio camino, te liberas del peso de la comparación y te concentras en lo único que realmente puedes controlar: tu esfuerzo diario. Además, la comparación puede hacer que busques resultados rápidos solo para no sentirte menos que los demás. Pero eso es una trampa. La constancia requiere paciencia, y apresurarte solo te hará cometer errores. Piensa en un corredor de maratón. Si se preocupa demasiado por lo que hacen los demás y trata de igualar su ritmo, se quedará sin energía antes de tiempo. Pero si se enfoca en su propio paso, llegará más lejos. Los estoicos practicaban la indiferencia ante la opinión ajena. Sabían que lo que realmente importa no es lo que piensan los demás, sino la relación que tienes contigo mismo. Así que en lugar de sentirte mal porque alguien más parece avanzar más rápido, pregúntate: ¿estoy mejorando? ¿Estoy avanzando en mi propio camino? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Cuando eliminas la comparación innecesaria, desarrollas una fortaleza interna inquebrantable. Aprendes a valorar tu propio progreso y a confiar en tu proceso. No te compares con nadie más. La única competencia que vale la pena es contigo mismo, y cada día asegúrate de ganarle a tu versión de ayer. Lección 19. Abraza la incomodidad. Es tu maestra. La mayoría de las personas evitan la incomodidad. Buscan lo fácil, lo cómodo, lo que no requiere esfuerzo. Pero los estoicos entendieron que la incomodidad no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos abrazar. Séneca decía: una vida cómoda debilita el alma. La constancia no se desarrolla en la comodidad, sino en la adversidad. Cada vez que enfrentas un reto difícil y sigues adelante, te fortaleces. El problema es que nuestra sociedad nos ha acostumbrado a evitar cualquier forma de dificultad. Queremos que todo sea rápido y sin esfuerzo, pero la realidad es que el crecimiento solo ocurre en la incomodidad. Si quieres desarrollar constancia, debes cambiar tu relación con la incomodidad. En lugar de verla como un obstáculo, mírala como una oportunidad para volverte más fuerte. Piensa en los antiguos guerreros espartanos. Su entrenamiento era extremadamente duro, pero los preparaba para la batalla. La incomodidad los hacía invencibles. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que enfrentas un desafío y eliges seguir adelante en lugar de rendirte, te estás entrenando para la vida. Marco Aurelio decía: lo que nos estorba nos fortalece. La incomodidad no es un enemigo, es una maestra. Nos enseña a resistir, a adaptarnos, a ser más fuertes de lo que creíamos. Si evitas la incomodidad, te vuelves débil. Pero si la enfrentas con valentía, desarrollas una resistencia mental que te hará imparable. Los estoicos practicaban voluntariamente la incomodidad. Dormían en el suelo, se exponían al frío, ayunaban, no porque lo necesitaran, sino porque sabían que les ayudaría a endurecer su carácter. Hoy en día, la mayoría de las personas busca la salida fácil, pero tú no quieres ser como la mayoría. Si quieres ser constante, debes aprender a sentirte cómodo con lo incómodo. Cada vez que sientas ganas de rendirte porque algo es difícil, recuerda: esa incomodidad es la señal de que estás creciendo. Si sigues adelante, a pesar de ella, te convertirás en alguien más fuerte. La incomodidad no es el enemigo, es el camino, y solo aquellos que se atreven a recorrerlo alcanzan la grandeza. Lección 20. Simplifica tu vida para enfocarte en lo importante. Uno de los mayores obstáculos para la constancia es la distracción. Nos llenamos de compromisos innecesarios, nos sobrecargamos de información y terminamos perdiendo el enfoque en lo que realmente importa. Los estoicos practicaban la simplicidad como un principio de vida. Marco Aurelio decía: elimina lo que no es esencial y verás que lo que queda es suficiente. Cuando simplificas tu vida, eliminas el ruido y te concentras en lo que realmente tiene valor.
La constancia se vuelve más fácil cuando no tienes 1000 distracciones compitiendo por tu atención. El problema es que hoy vivimos en un mundo diseñado para distraernos. Redes sociales, noticias, publicidad, todo compite por nuestra atención. Y si no somos cuidadosos, terminamos desperdiciando nuestro tiempo. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Si realmente quieres ser constante en algo, debes proteger tu tiempo como un recurso sagrado. Piensa en lo que realmente importa para ti. ¿Cuáles son las cosas que de verdad aportan valor a tu vida? Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo estás dedicando a ellas y cuánto a cosas irrelevantes? Si quieres desarrollar constancia, debes aprender a decir no a todo lo que te aleje de tu objetivo. No puedes hacer todo, pero sí puedes hacer lo que realmente importa. Los estoicos practicaban el minimalismo mental. No llenaban su mente con preocupaciones innecesarias, se enfocaban en lo que podían controlar y dejaban ir lo demás. Tú puedes hacer lo mismo. Elimina lo que no aporta valor, simplifica tu vida y verás cómo la constancia se vuelve más natural. Cuando reduces el ruido, te das cuenta de que lo que realmente importa es más sencillo de lo que creías. No necesitas más distracciones, necesitas más enfoque. Si logras simplificar tu vida y dirigir tu energía hacia lo esencial, la constancia dejará de ser un esfuerzo y se convertirá en un estilo de vida, porque al final la clave no está en hacer más cosas, sino en hacer lo que realmente importa con determinación y sin distracciones. La constancia no es un talento reservado para unos pocos, ni una habilidad con la que se nace. Es una decisión diaria, un compromiso contigo mismo y con el camino que has elegido recorrer. No siempre será fácil. Habrá días en los que la motivación desaparecerá, en los que las dudas intentarán detenerte y en los que parecerá que nada tiene sentido. Pero si hay algo que nos ha enseñado el estoicismo, es que no importa lo que ocurra afuera, lo único que realmente define tu destino es tu capacidad para seguir adelante. Piensa en todas las veces en tu vida en las que estuviste a punto de rendirte, pero algo dentro de ti te hizo continuar. Tal vez fue una meta que te habías propuesto, un sueño que no estabas dispuesto a abandonar o simplemente el deseo de no fallarte a ti mismo. Eso es constancia. No es hacer grandes avances de un día para otro, sino mantenerse en movimiento, incluso cuando todo parece ir en contra. Los estoicos lo tenían claro, el progreso no es un camino recto, sino una serie de pequeñas batallas que libramos cada día. Algunas las ganamos, otras las perdemos, pero lo importante es que nunca dejamos de pelear. Y en esa lucha diaria por ser mejores, por resistir la adversidad y por mantenernos firmes en nuestros principios, es donde realmente se forja nuestro carácter. Es fácil admirar la disciplina de los grandes filósofos, líderes y pensadores, pero lo que muchos olvidan es que ellos también tuvieron momentos de debilidad, dudas y fracasos. La diferencia es que jamás permitieron que esos momentos definieran su historia. Ellos entendieron que cada tropiezo es solo una oportunidad para levantarse con más fuerza, con más determinación y con una lección aprendida. Así que cuando sientas que te falta la energía, cuando el cansancio o la frustración amenacen con detenerte, recuerda esto: cada paso, por pequeño que sea, te acerca a donde quieres estar. No subestimes el poder de la persistencia. A veces, el mayor acto de valentía es simplemente seguir adelante. La constancia es la madre del éxito, no la inspiración momentánea ni la suerte pasajera. Es el hábito de aparecer, de hacer lo que se debe hacer, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando no hay recompensas inmediatas. Y lo mejor de todo es que cuanto más practiques la constancia, más fuerte se volverá. Se convertirá en una parte natural de ti, en un principio de vida que te diferenciará del resto. Imagina cómo cambiaría tu vida si aplicaras esta mentalidad en cada área.
¿Cuántas cosas podrías lograr si en lugar de esperar la motivación, simplemente te comprometieras a seguir adelante sin importar las circunstancias? Ahí es donde se encuentra la verdadera transformación, no en los momentos de euforia, sino en los días silenciosos en los que decides no rendirte. Los estoicos no buscaban la perfección, buscaban el progreso. Sabían que la grandeza no nace de actos extraordinarios, sino de la acumulación de pequeñas decisiones correctas a lo largo del tiempo. Y si algo nos enseñan, es que la constancia no es una carga, sino una elección que nos da libertad. La libertad de convertirnos en quienes realmente queremos ser. Así que si este contenido te ha sido útil, si te ha hecho reflexionar o te ha dado un nuevo enfoque para enfrentar la vida, te invito a suscribirte. Aquí seguimos compartiendo ideas que pueden ayudarte a fortalecer tu mente y a construir una vida con más claridad y propósito. Dale like si este mensaje resonó contigo, comenta tu opinión y comparte este video con alguien que creas que lo necesita. Porque al final, el conocimiento solo tiene valor cuando se pone en práctica y se comparte. Nos vemos en el próximo video. Somos Existencia Estoica.